Me llamo Elena Marlowe, tengo 38 años. Los jueves en la tarde siempre tenían el mismo ritmo para mí. El dolor en el hombro por cargar de más mi bolso de trabajo, la neblina de hojas de cálculo y códigos fiscales todavía pegada en mi cabeza, y el sabor amargo del café de la cafetería, a medio terminar, que se quedaba en mi lengua. Estaba acostumbrada a la rutina. En ella encontraba seguridad. Pero esa noche, el ritmo se quebró en el instante en que entré a nuestra cochera. La luz del pórtico ya estaba encendida. Debería haber sido algo reconfortante, pero no lo fue. Simón nunca se acordaba de prenderla, a menos que yo se lo recordara una y otra vez. Un escalofrío helado me recorrió la espalda mientras apretaba la perilla de la puerta. Adentro, la casa estaba inquietantemente silenciosa. No se escuchaba el golpeteo de las patas de nuestro perro en la madera, ni el movimiento familiar de Simón en la cocina. En su lugar, voces apagadas llegaban desde la sala, graves, calculadas, seguidas del delicado tintinear de porcelana sobre portavasos. Entré y me quedé paralizada. En nuestro sillón estaba Jacelle, mi suegra, con las piernas dobladas bajo de sí y envuelta en su típico suéter beige como si fuera una armadura. Sostenía una de mis tazas favoritas como si siempre le hubiera pertenecido. Verla ahí, tan cómoda en mi espacio, hizo que mi corazón se acelerara. A su lado estaba Simón, con los brazos cruzados y la mirada evasiva. Parecía un adolescente sorprendido entrando tarde después del toque de queda. Elena, dijo Jacelle con voz suave, volteando la cabeza con lentitud calculada. Simón carraspeó. Su voz sonó plana. Ensayada. La casa, ahora es mía. Todo ya está arreglado. Las palabras me pegaron como una bofetada. Por un instante creí que había escuchado mal. Perdón, mi voz salió quebrada, frágil. Simón por fin me miró, aunque solo un segundo. Tomamos una decisión. Tú nunca quisiste que mamá se viniera a vivir aquí. Llevas años oponiéndote, así que lo hice realidad. Hiciste que, alcancé a decir. Jacelle dio un sorbo a su té con una calma que me enfureció. Esta casa ahora me pertenece. Eso fue lo que Simón me dijo. Que ya estaba todo el papeleo listo. Así que, en realidad, Elena, no tienes ninguna razón para quedarte. Pestañeé, clavando la mirada en Simón. Él no lo negó. Ni una sola vez. Simón, dije, con las manos temblando, no puedes simplemente decirle a alguien que la casa es suya. Así no funciona esto. Se encogió de hombros, casi con un aire de suficiencia. Tú siempre has actuado como si esta casa fuera solo tuya. Ahora ya no. Justo es justo. Justo. La palabra me atravesó el pecho como vidrio molido. Me obligué a respirar profundo, conteniendo la rabia que me subía por la garganta. He pagado la hipoteca cada mes, durante 17 años. $2,300. Nunca tardé, nunca fallé una sola vez. Tú jamás pusiste un centavo. La mandíbula de Simón se tensó. Yo pagué todo lo demás. Servicios, comida, el jardín. Yo mantuve la casa funcionando. Solté una risa seca, sin humor. ¿El jardín? Lo pagaste una sola vez, porque tu mamá te avergonzó por las hierbas malas. ¿La despensa? Solo la compraste 3 veces el año pasado, y fue porque yo estaba trabajando jornadas de 14 horas en temporada de impuestos. Ese no es el punto, replicó bruscamente. Hiciste que mi mamá se sintiera rechazada. Esta casa siempre estuvo destinada a compartirse con ella después de que mi papá murió. Tú lo sabías. No, tú lo decidiste, disparé de inmediato. Yo nunca estuve de acuerdo. Es familia, dijo Simón con frialdad. Y yo también. O al menos eso creía. El silencio que siguió pesó como una navaja suspendida entre los dos. Jacelle dejó su taza sobre la mesa con un golpecito suave, sonriendo como quien ya ganó la partida. No alarguemos esto, Elena. Empieza a empacar. Puedes quedarte con una amiga por ahora. Tú eres independiente, ¿no? Su condescendencia me revolvió el estómago. ¿De verdad estás tan segura?, alcancé a decir.
Simón me prometió que estaría protegida, respondió con calma, como si hubiera ensayado. La casa ya está resuelta. La verdad, deberías agradecer que no cambiamos las cerraduras de inmediato. Recorrí la sala con la mirada. Nuestro sillón, que encontré en oferta. La alfombra que mi mamá me ayudó a acomodar. La mesita que armé yo sola mientras Simón alegaba cansancio. Cada rincón estaba lleno de pedazos de mí. Y aún así, ellos estaban ahí, borrándome de todo. Esta casa siempre ha sido mía, susurré, firme y baja. Simón puso los ojos en blanco. ¿Crees que por pagar la hipoteca tienes todo el poder? Sí, respondí con frialdad. Literalmente así es como funciona. Su enojo estalló. Dio un paso hacia mí, alzando la voz. Tú te negaste a ceder. Actuaste como si todo fuera tuyo. Tu trabajo, tu dinero, tu espacio. Porque yo era la única que aportaba de manera constante, le solté de golpe. La garganta me ardía con lágrimas que no pensaba dejar salir. Yo te entregué mi vida, gritó Simón. Te di mi tiempo, mi energía, mi apoyo. Lo miré fijamente, sintiendo cómo se deshacían los últimos hilos de nuestro matrimonio. Lo que me diste fue ropa sucia, resentimiento y a una madre que jamás escondió lo mucho que me desprecia. Haseye bufó con desprecio. Tal vez si hubiera sido más cálida. Ah, ¿te refieres a más obediente? Simón se pasó la mano por la cara, exasperado. Estás haciendo esto feo. No, dije, enderezando los hombros, mi voz dura como piedra. Estoy dejándolo claro. ¿Crees que voy a agachar la cabeza solo porque tú lo dices? No puedes detenerlo, declaró Haseye, poniéndose de pie. Esto ya está en marcha. La miré directo a los ojos, sin parpadear. Entonces que siga rodando. Pero yo no estaré aquí para amortiguar el golpe. Cada escalón que subí se sintió como una cuenta regresiva. En la recámara saqué mi vieja maleta de viaje. Mis movimientos eran mecánicos, doblé ropa para unos días, metí artículos de aseo, cargador, la laptop, algunas joyas. La decoración, mis libros, mi cobija favorita, todo se quedó. Que se atragantaran con el peso de lo que creían haber ganado. Cuando bajé, Simón estaba parado cerca de la puerta. Haseye ya estaba acomodando los cojines del sillón como si la casa siempre hubiera sido suya. ¿De verdad te vas a ir?, preguntó Simón, de pronto con un tono suave, inseguro. Lo miré directo a los ojos. ¿Estás seguro de que quieres que me vaya? Su mandíbula se tensó. Eres tú la que se va. No lo corregí. Tú me corriste. Desvió la mirada, hablando bajo. A la larga, esto será mejor. ¿Mejor para quién?, exigí. No respondió. Solo una pregunta, dije en voz baja. ¿Alguna vez leíste el contrato de la hipoteca? Frunció el ceño. ¿Qué tiene que ver eso? Sonreí, fría y cortante. Exacto. No te lleves nada que no te pertenezca, gritó Haseye cuando llegué a la puerta. Me detuve un segundo, la mano sobre la perilla. No te preocupes, solo me llevo lo que es mío. Ella no se dio cuenta de lo literal que estaba haciendo. Esa noche me registré en un hotel sencillo en el centro, una cama matrimonial con el colchón vencido, el techo manchado por filtraciones de agua, cortinas delgadas, pero estaba en silencio, limpio, libre de sus voces. Pedí comida para llevar y me senté en la cama, con las piernas cruzadas, en un silencio absoluto. Luego saqué la carpeta que llevaba más de un año escondida en el fondo de mi bolso de trabajo. Estados de cuenta de la hipoteca, documentos de cierre, registros fiscales, cada línea con un solo nombre, el mío. Yo había visto esta tormenta formarse desde hace tiempo. El resentimiento enconado de Simón. Las intrusiones cada vez más descaradas de Haseye. Esos comentarios pequeños que con el tiempo se convirtieron en exigencias. El día que Simón se negó a firmar conmigo la hipoteca, demasiado asustado para comprometerse, tomé mi decisión, cargaría con la deuda, pero todo lo que se construyera sería solo mío. Saqué mi celular, abrí el número de Brad y presioné grabar. Hola, Brad. Soy Elena. Necesito tu ayuda. Es sobre la casa.
Ya tuve suficiente paciencia. Lo envié, apagué la lámpara y me deslicé bajo las cobijas. Por primera vez en 17 años, dormí sin ansiedad roída en el pecho. Dormí como alguien que tenía toda la ventaja y ninguna culpa. La habitación no tenía nada especial, pero para mí se sentía como libertad disfrazada. Un colchón hundido, un techo manchado por años de goteras, cortinas que no alcanzaban a tapar por completo las luces de la ciudad. Y aún así, el aire estaba en calma, sin los suspiros cortantes de Simón ni los comentarios pasivo-agresivos de Haselle. Por primera vez en años, pude escuchar mi propia respiración sin interrupciones. En la mesita de noche estaba la carpeta que había cargado como un arma secreta, guardada siempre en el fondo de mi bolso. Mi mano se quedó suspendida sobre ella, dudando, como si tocarla fuera a ponerlo todo en marcha. Pero la verdad era que el movimiento ya había comenzado desde el momento en que crucé esa puerta. Abrí la carpeta y extendí los papeles sobre la cama como cartas en un juego de alto riesgo. Estados de cuenta de la hipoteca, documentos de cierre, registros fiscales. Cada página llevaba un solo nombre. El mío. El peso de 17 años de pagos me devolvía la mirada. $2,300 cada mes, arrancados de mi salario, de ascensos ganados a base de desvelos y auditorías interminables. Simón nunca ofreció dividir los gastos. Una risa amarga se me escapó de la garganta. Ni siquiera sabía lo que había en esa carpeta. Nunca preguntó. Lo único que sabía era acusarme de querer controlarlo, de resentirse porque yo construía estabilidad mientras él se negaba a amarrarse a cualquier cosa. Mientras hojeaba los papeles, los recuerdos me golpearon sin que los buscara. Recordé el día que compramos la casa. Simón estaba inquieto, con las palmas sudorosas, mientras nos sentábamos frente al prestamista. Cuando el oficial deslizó el contrato de la hipoteca sobre la mesa, Simón lo empujó de regreso, negando con la cabeza. No puedo, murmuró. Las deudas me dan ataques de pánico. Su madre, sentada en una esquina con gesto de satisfacción, asintió como si eso resolviera todo. Yo tomé la pluma sin dudarlo. Sabía lo que significaba. Yo cargaba con el riesgo, pero también reclamaba el derecho. Para Simón, ese momento fue una muestra de debilidad. Para mí, fue el inicio de mi propiedad. En aquel entonces me repetía que el amor era compromiso, que su miedo a las deudas era solo un defecto con el que había aprendido a lidiar. Pero ese compromiso se convirtió en sacrificio, y el sacrificio se endureció hasta volverse resentimiento. Mientras más cargaba yo, más ligero era su peso, hasta que terminó convenciéndose de que estábamos en igualdad. Otro recuerdo emergió. Haselle en mi cocina, acomodando mi especiero. Así es más práctico, dijo con naturalidad. Simón se quedó detrás de ella, en silencio, aprobando. Pequeñas invasiones que en ese momento parecían inofensivas, pero que poco a poco fueron desgastando los cimientos de mi hogar, hasta que entendí que ella no estaba de visita. Estaba marcando territorio. Sacudí el recuerdo y volví al presente, hojeando los recibos que había guardado con la meticulosidad de una contadora. Reemplazo del horno en 2016, pagado íntegramente por mí. Reparaciones del techo en 2018, otra vez yo. Los gastos del funeral del padre de Simón, cubiertos con mis ahorros porque él no podía con eso en ese momento. Línea tras línea, un registro de una vida que yo financié mientras ellos lo daban por sentado. El golpe en la puerta me hizo saltar. El corazón me brincó, un miedo irracional arañándome el pecho. Por un segundo, imaginé a Simón del otro lado exigiendo que regresara, arrastrando a Haselle con esa sonrisa soberbia. Pero no. Solo era el repartidor con mi cena. Le di las gracias al repartidor, le dejé una propina demasiado generosa por puro nerviosismo y cerré la puerta con llave. Sentada con las piernas cruzadas sobre la cama, abrí la bolsa de comida, pero solo jugué con ella sin probar bocado. El hambre se me había ido, reemplazada por un único pensamiento que retumbaba en mi cabeza. Era hora de usar esa carpeta. Tomé el celular y busqué entre mis contactos hasta encontrar el nombre, Brad Concade. No hablábamos mucho desde la prepa, pero sabía en lo que se había convertido. En aquel entonces era el chico que copiaba en mis exámenes de historia avanzada, llamándome la despiadada Elena porque hasta a los maestros les corregía las cuentas.
Ahora dirigía una de las inmobiliarias más grandes del condado. Si alguien podía convertir esta situación en un arma, era Brad. Dudé antes de presionar grabar. Mi reflejo en la pantalla oscura de la tele me parecía ajeno, cansado, furioso, pero afilado por la determinación. Hola, Brad, dije con voz firme, a pesar de la tormenta dentro de mí. Soy Elena. Necesito tu ayuda. Es sobre la casa. Ya fui paciente demasiado tiempo. Terminé la grabación y la envié. Sin explicaciones, sin disculpas. Solo la verdad, comprimida en un grito de guerra. Cuando por fin me recosté en la cama, mirando el techo manchado de agua, me di cuenta de lo ligera que me sentía. No feliz, la felicidad aún estaba lejos, pero libre. Libre como no lo había estado en años, libre de fingir, libre de manejar los estados de ánimo de Simón, libre de resistir las indirectas envenenadas de Haselle. Me vino a la mente la cara de Simón cuando le pregunté si alguna vez había leído el contrato de la hipoteca, y la confusión vacía en sus ojos. Pasó años resentido conmigo por un control que pensaba que yo le imponía, sin darse cuenta de que ese control siempre fue mío, por defecto, por ley, por tinta sobre papel. Él creía que el amor se trataba de equilibrio. Pero lo que en verdad quería era poder. Me subestimó. Los dos lo hicieron. El reloj pasó de la medianoche, cada segundo alargándose en un silencio que no había sentido en años. Mi celular permaneció apagado, sin llamadas, sin mensajes. Casi solté una risa al imaginar a Simón explicándole a Haselle mi repentina ausencia. ¿Diría que yo me fui por mi cuenta, o se pintaría como la víctima, abandonado por la mujer que nunca lo valoró? No importaba. Muy pronto esa historia ya no sería suya para contar. Mientras me iba quedando dormida, un recuerdo apareció sin pedir permiso. Simón, años atrás, susurrando en la oscuridad. No necesitas a nadie más. Me tienes a mí. Recordé la seguridad que sentí en ese instante, lo joven y tontamente convencida que estaba. Ahora, acostada sola en un hotel barato, por fin entendía la verdad. En realidad, nunca lo tuve a él. Él me tuvo a mí, hasta esta noche. Cuando amaneció, la luz que se filtraba por las cortinas era pálida, delgada. Pedí un café negro en la cafetería del lobby y me senté en una esquina tranquila con la carpeta a mi lado. Mis manos ya no temblaban al tocarla. Ya no era solo un montón de papeles, era mi escudo, mi espada, mi ruta de escape. A las 8:02 de la mañana, mi celular vibró. Un mensaje nuevo de Brad. Hablemos esta mañana. Pásate por la oficina. Exhalé un aire que no sabía que estaba conteniendo. Ya estaba ocurriendo. Guardé la carpeta de nuevo en mi bolso, y una calma extraña me envolvió. La guerra había comenzado, sí, pero esta vez yo no era la que estaba desprevenida. Esta vez yo estaba fijando las condiciones. Antes de salir me miré en el espejo, alicé mi cabello, ajusté la correa de mi bolsa. Por primera vez en años, reconocí a la mujer que me devolvía la mirada. No era fría. No era cruel. No era la villana que Simón y Haselle habían inventado. Estaba lista. La oficina de Brad olía a madera pulida y a un perfume caro, de esos que permanecen flotando aún después de que la persona se ha ido. Apenas crucé las puertas de cristal, la recepcionista me reconoció. Elena Marlowe, preguntó con una sonrisa demasiado cómplice, como si Brad ya le hubiera advertido que vendría. Lo está esperando. Pase directo. Apreté con más fuerza la carpeta bajo mi brazo. Mi armadura, mi prueba, todo mi caso, la razón por la que el plan de Simón y Haselle estaba a punto de venirse abajo antes siquiera de empezar. Al entrar a la oficina de Brad, él se levantó de inmediato. La misma sonrisa ladeada de la preparatoria iluminó su rostro. Vaya, si no es la despiadada Elena, dijo, estrechando mi mano con firmeza, los ojos brillándole con curiosidad. Ha pasado mucho tiempo, respondí, sentándome en la silla frente a su enorme escritorio. Él señaló la carpeta. Déjame adivinar, ¿drama con una casa? Ni siquiera intenté suavizarlo. Abrí la carpeta y extendí los documentos sobre la madera pulida, la escritura de la propiedad, el contrato original de la hipoteca,
los estados de cuenta con mi nombre impreso, línea tras línea. 17 años de pagos en blanco y negro. Mi futuro exesposo le dijo a su madre que esta casa ahora es de ella, dije con calma. Intentaron sacarme a la fuerza. Brad se recargó en su silla, observándome más a mí que a los papeles. Sus cejas se alzaron, pero no parecía sorprendido. Si acaso, impresionado. ¿Y tú te fuiste así nada más? Quise darle suficiente cuerda para que se ahorcaran solos, respondí. Creen que ya ganaron. Ese es su error. Él ladeó la cabeza, una sonrisa medio torcida apareciendo en sus labios. Entonces, ¿cuál es el plan? Quiero vender la casa rápido, legalmente, y que se les notifique de manera formal, sin margen para negaciones. La sonrisa de Brad se ensanchó. No solo quieres la venta. Quieres que la venta sea el mensaje. Exactamente. Abrió un cajón, sacó un montón de formularios de listado y me los deslizó por el escritorio. Entonces, hagámoslo fuerte y claro. Cuando salí de su oficina, la ciudad me pareció distinta. Los rascacielos ya no se veían amenazantes. El ruido del tráfico sonaba casi como música. Por primera vez en años sentí que estaba atacando, no solo sobreviviendo a la defensiva. De regreso en el hotel, extendí mi estancia otra semana. No necesitaba lujos, necesitaba tiempo, y ahora el tiempo estaba de mi lado. El domingo por la mañana, mientras desayunaba en el balcón, mi celular brilló con una llamada de número bloqueado. Lo dejé sonar. Un minuto después llegó un buzón de voz. Reproducí el mensaje. La voz de Simón estalló, frenética, desquiciada. Elena, ¿qué demonios está pasando? Hay un agente de bienes raíces aquí diciendo que la casa ya está bajo contrato. Dice que ya la pusiste en venta. No puedes hacer esto. Nosotros vivimos aquí. Su pánico sonaba como música para mis oídos. No respondí. Esa misma tarde me llamó una y otra vez. Al ignorarlo, empezaron a llegar los mensajes de Haselle. Sus palabras eran filosas, escritas con esa furia que solo la negación puede encender. No puedes vender esta casa. Tenemos derechos. Me reí tanto que casi se me cae el teléfono. ¿Derechos? La ironía era absurda. Reenvié cada mensaje a mi abogado, que respondió con una calma tan eficiente que me dieron ganas de abrazarlo. Comunicación documentada. Proceda según lo planeado. El lunes por la mañana, las notificaciones se entregaron en la casa. El agente de Brad las dejó en persona, viendo cómo la expresión de Simón se quebraba. Para el martes, Simón ya había escalado a amenazas de demanda. Mi abogado contestó en cuestión de horas, adjuntando una copia escaneada de la escritura con mi nombre en negritas, junto con 17 años de estados de cuenta. Su mensaje fue breve, educado y demoledor. Desocupe el inmueble o presentaremos una demanda formal de desalojo como parte del divorcio en curso. Eso lo calló por 24 horas. Luego, como era de esperarse, volvieron las llamadas. Esta vez contesté. Elena, por favor. La voz de Simón era baja, urgente, temblorosa de una forma que no había escuchado antes. No tienes que hacer esto. Ya lo hice, respondí con calma. ¿Y eso qué se supone que significa? Significa que te veré el domingo a las 10 de la mañana. Voy a la casa. Hubo una pausa. ¿Para qué? Para devolverte lo que es tuyo. ¿Qué cosa? Su voz se quebró. Tus consecuencias. El resto de la semana se sintió como ver formarse una tormenta desde un lugar seguro. Seguí yendo a trabajar, revisando hojas de cálculo y cumpliendo plazos, pero por debajo de todo algo había cambiado. Ya no temía volver a esa casa, porque esa casa ya no era mía. Me había desprendido de ella, y al hacerlo, también me había desprendido de Simón. Aún así, por las noches, en la quietud de la habitación del hotel, la culpa intentaba colarse. 17 años son muchos para enterrar recuerdos. Recordaba a Simón riendo conmigo en la cocina mientras arruinábamos nuestro primer intento de lasaña. Recordaba la noche en que me propuso matrimonio bajo un barato cordón de luces en el porche trasero. Por un instante, me pregunté si de verdad estaba siendo despiadada,
como Brad solía decir en broma. Pero entonces regresaba a mi mente la sonrisa burlona de Haselle cuando me dijo que empacara mis cosas. El silencio de Simón mientras ella se adueñaba de cada rincón que yo había construido. Su arrogancia. Su sentido de derecho sobre algo que jamás les perteneció. Y eso era todo el recordatorio que necesitaba. Cada buzón de voz de Simón era más corto, más desesperado. Cada mensaje de Haselle más venenoso. Y con cada uno, sentía mi espalda enderezarse, mi resolución endurecerse. Esto no era solo una disputa de propiedad. Esto era una guerra. Una guerra silenciosa que había librado sola durante años, y que al fin salía a la luz con la ventaja de mi lado. El viernes por la noche me senté en la cama del hotel, con las carpetas abiertas una vez más, leyendo los documentos como si fueran escrituras sagradas. Prueba de mi resistencia, prueba de mi sacrificio, prueba de que no estaba loca, sin importar cuántas veces Simón intentara retorcer la realidad. Tomé la escritura y pasé los dedos sobre mi nombre. Elena Marlowe, única propietaria. En ese momento lo entendí. Me habían subestimado, no porque yo escondiera mi fuerza, sino porque jamás creyeron que tuviera alguna. Para ellos, yo solo era la contadora fría y rígida que trabajaba demasiado y amaba demasiado poco. Ellos nunca vieron a la mujer que se desvelaba noches enteras cuadrando cuentas para que la hipoteca estuviera pagada. Nunca vieron la columna vertebral detrás del silencio. Pero el domingo en la mañana, lo harían. Cerré la carpeta, la guardé en mi bolso y apagué la lámpara. Por primera vez en casi 2 décadas, no temía al mañana. Lo esperaba con ansias, contando las horas. El domingo llegó envuelto en nubes grises y pesadas, de esas que se cuelgan sobre los techos y hacen que el aire se sienta espeso, como una advertencia. Mis pasos en la entrada resonaban más fuertes de lo normal, cada uno como un tambor marcando el ritmo de lo inevitable. A las 9:59 de la mañana estaba frente a la puerta principal, el bolso colgado del hombro, el corazón latiendo firme. Ya no tenía miedo. La puerta se abrió antes de que tocara. Simón estaba ahí, con pants arrugados, el cabello sucio y la cara demacrada, como si no hubiera dormido en días. Detrás de él, en el sillón junto a la chimenea, estaba Haselle. Con los brazos cruzados y la taza temblando en su regazo, no por miedo, sino por la indignación que le hervía por dentro. ¿Qué es esto?, ladró en cuanto crucé la puerta. No le respondí. Caminé directo al comedor, puse mi bolso sobre la mesa y comencé a sacar pilas de documentos, contratos, estados de cuenta, copias subrayadas de la escritura. Cada hoja caía con un golpe seco y deliberado sobre la madera. Se los dije, murmuré con calma, mirando a ambos a los ojos. Vine a dejar todo en claro. Simón se quedó en el marco de la puerta, pálido, cambiando el peso de un pie al otro. Haselle se inclinó hacia adelante, los ojos entrecerrados, siguiéndome como un halcón vigilando a su presa. Empecemos aquí, dije, deslizando la primera hoja sobre la mesa. La escritura, con mi nombre en grande al inicio. Aquí dice que soy la única dueña de la casa. El rostro de Simón se quedó sin color. Pero yo pensé. Pensaste mal, lo interrumpí. Te negaste a firmar la hipoteca hace 17 años porque no querías amarrarte. ¿Te acuerdas de eso, Simón? Dijiste que las deudas te daban ataques de pánico, así que yo firmé el préstamo. Cada pago, cada mes, salió de mi cuenta. Sus labios se abrieron como si fuera a discutir, pero no salió ni una palabra. Haselle azotó su taza contra la mesa de centro. Eso no te da derecho a venderla. Me da exactamente ese derecho, respondí, con la voz filosa como vidrio. Las mejillas de ella se encendieron rojas. Maldita desagradecida. Después de todo lo que hemos hecho por ti. ¿Quieres decir después de todo lo que yo hice por ustedes? Mis palabras cortaron el aire. El horno en 2016, pagado por mí. Las reparaciones del techo en 2018, por mí. Los gastos del funeral de tu esposo, Haselle. Mis ahorros. El carro de Simón cuando ya no tenía crédito. También mío. Predial. Jardinería. Plomería. La actualización de las alarmas. ¿Quieres que siga?
Simón se dejó caer en la silla más cercana, los hombros encorvados como si mis palabras fueran demasiado pesadas para cargar. Estás mintiendo. Con tu sueldo no podrías haber pagado todo eso. Tenías un trabajo de oficina. Ese trabajo de oficina me dio un ascenso, le solté de golpe. No soy solo una recepcionista, Simón. Soy contadora pública certificada. Hago auditorías financieras para firmas que los destrozarían a los dos sin pestañear. Gano más que ustedes juntos. La habitación se quedó en silencio. Los ojos de Haselle se abrieron incrédulos y Simón miraba sus manos como si de repente no las reconociera. Metí la mano en mi bolso una última vez y saqué un sobre sencillo. Haselle lo miró con desconfianza. ¿Qué es eso? Lo abrí despacio, saboreando el momento, y saqué una serie de fotos brillantes. Simón, abrazado a una mujer que tenía la mitad de mi edad. Otra de ellos besándose detrás de un carro estacionado. Otra más, tomados de la mano saliendo de un hotel. La mandíbula de Simón se desplomó. Tú contrataste a alguien. Planeé con anticipación, dije con voz fría pero firme. El día que me pediste el control de nuestras cuentas supe que algo andaba mal. No sabía qué, pero sabía lo suficiente para prepararme. Elena, yo puedo explicar. No hace falta, cerré el sobre y lo guardé de nuevo. Mi abogada ya tiene copias. Los papeles de divorcio se entregarán antes de que acabe la semana. Y sí, Simón, voy a pedir pensión. 17 años de trabajo emocional. Ahora sí se cobra. Haselle se atragantó, poniéndose de pie, con el dedo acusador en el aire. Eres una desalmada. No la interrumpí, alzando la voz por primera vez. Yo lo di todo. Pagué cada recibo, cargué con cada peso, me tragué cada insulto. Y cuando al fin pedí un poco de espacio en mi propia casa, ustedes dos decidieron que yo no pertenecía aquí. Me echaron de la casa que yo construí. Ahora me toca devolverles el favor. Simón se cubrió la cara con las manos. La boca de Haselle se abría y cerraba, pero las palabras se le morían en los labios. El equilibrio había cambiado. Durante años me hicieron sentir como una intrusa en mi propia vida. Pero ahí, de pie con todas las pruebas sobre la mesa, entendí la verdad. La intrusa nunca fui yo. Eran ellos. Recogí de nuevo los documentos y los guardé en mi bolso, dejando únicamente la escritura resaltada sobre la mesa. Mi nombre los miraba como una sentencia. Esto se acabó, dije en voz baja, pero con un peso que no dejaba lugar a discusión. Sin esperar respuesta, me di la vuelta y caminé hacia la puerta. Mis pasos sonaban distintos ahora, firmes, definitivos. No miré atrás. Afuera, el aire olía a lluvia. Las nubes pesadas amenazaban con romperse en cualquier instante, pero para mí la tormenta ya había pasado. Respiré hondo, apretando el bolso contra mi pecho, no por miedo, sino por triunfo. De regreso en el hotel esa noche, marqué a Brad. Ya quedó, le dije. Como lo tomaron, su voz sonaba sonriente. Como principiantes, contesté. Cerraremos rápido. Tendrás el dinero en menos de un mes. Perfecto. Colgué y me recargué contra el cabecero de la cama, dejando que el cansancio me arrastrara en oleadas. Por primera vez en 17 años, la casa ya no era mi carga. Era mi victoria. La guerra nunca se trató solo de paredes y un techo. Se trató de recuperar los años que derramé en un matrimonio que se había marchitado hacía mucho. Y al cerrar los ojos, lo supe con absoluta certeza, lo que viniera después sería mi decisión. 2 semanas después de aquel enfrentamiento, la casa ya no era mía. La venta se cerró más rápido de lo que jamás imaginé. Gracias a la implacable eficiencia de Brad, me llamó para confirmar la transferencia mientras yo estaba sentada en un café soleado junto a la marina, con la laptop abierta y una taza de café humeante frente a mí. El número en la pantalla me dejó atónita. Incluso después de impuestos, honorarios legales y deducciones, era más de lo que esperaba. Más que suficiente para empezar de nuevo. Cuando cerré la computadora y me recargué en la silla, el peso que había cargado en el pecho durante casi 2 décadas, por fin, se disipó. La casa estaba vendida limpia, legal, definitivamente.
Y todo, cada trámite, cada firma, había pasado por mis manos. No había vuelto a pisar esa casa desde la última confrontación. No lo necesitaba. Los de la mudanza recogieron las pocas cosas que aún quería conservar. Todo lo demás lo dejé a propósito, como una ofrenda silenciosa para Simón y Jacelle. Un recordatorio de aquello que ellos creyeron poseer, pero que en realidad nunca fue suyo. Su caída llegó más rápido de lo que esperaba. Por un conocido en común, supe que se habían mudado a un departamento destartalado en las orillas de la ciudad, en un tercer piso sin elevador, con el interfón descompuesto y la pintura descarapelada. Jacelle tuvo que vender la mayoría de sus muebles antiguos solo para completar el depósito. El carro de Simón fue embargado a la semana de la venta. Su historial crediticio, ya enredado entre empleos temporales y cuentas sin pagar, lo arrastró a una espiral del que ningún encanto pudo sacarlo. Por lo visto, había empezado a buscar trabajo de nuevo, desesperado por que alguien contratara a un hombre de más de 40 años sin nada que mostrar de la última década más que rencor. Ningún empleador mordía el anzuelo. Y en cuanto al nuevo comienzo con su amante, se desmoronó casi de inmediato. La muchacha desapareció en cuanto se dio cuenta de que Simón ya no tenía casa, ni carro, ni una cuenta bancaria libre de las deducciones de la pensión alimenticia. Debí sentirme reivindicada. Una parte de mí lo hizo, pero otra, más callada y complicada, sintió algo más cercano a la lástima. Verlos desmoronarse no era tan satisfactorio como alguna vez imaginé. Su caída no fue un espectáculo de fuegos artificiales, sino un derrumbe lento y patético, como una estructura carcomida por termitas que al primer viento fuerte se viene abajo. Mientras tanto, mi vida se volvió tranquila. No compré otra casa. Todavía no. En su lugar, renté un condominio amueblado cerca de la marina, más pequeño que el anterior, pero lleno de luz. Desde el balcón podía ver los barcos entrar y salir del puerto, con las velas recortadas contra el cielo. De noche, el agua reflejaba las luces de la ciudad, brillando como cristal. Por primera vez en años, nadie opinaba sobre cómo acomodaba los muebles. Nadie criticaba cómo doblaba la ropa. Regaba las plantas cuando tenía ganas. Cocinaba la pasta a mi manera, sin que Jacelle me moviera el especiero ni que Simón hiciera chistes sobre mi precisión de contadora. Y si no quería cocinar, pedía sushi y lo comía directo de la caja, con las piernas dobladas en el sillón. Nadie me preguntaba por qué. Nadie suspiraba. Al principio, el silencio era extraño, hasta inquietante. Después de tantos años de ruido, peleas, culpas disfrazadas y comentarios pasivo-agresivos, la ausencia se sentía antinatural. Más de una vez me descubrí esperando los pasos de Simón en el pasillo o la voz de Jacelle viniendo desde la cocina. Ellos nunca volvieron. Poco a poco, el silencio cambió. Dejó de sentirse como un vacío y empezó a sentirse como un espacio, un respiro. Trabajaba hasta tarde cuando quería. Los sábados me levantaba y caminaba por la marina con un café en la mano, sin que nadie me exigiera regresar corriendo a casa. Algunos días no hacía nada. Y, por primera vez, no hacer nada no se sentía como un fracaso, sino como sanación. Pero los fantasmas tienen la mala costumbre de aferrarse, incluso cuando las personas ya no están. A veces, mientras me cepillaba los dientes, escuchaba en mi cabeza la voz de Jacelle criticando cómo acomodaba las toallas. A veces, al verme en el espejo antes de ir a trabajar, escuchaba a Simón murmurando que me importaba más mi puesto laboral que él. Esos recuerdos ya no dolían como antes. Traían consigo una claridad extraña, como si alguien hubiera levantado una niebla. Al fin podía ver lo que no quería admitir, nunca iba a llegar el día en que dejaran de quitarme. No, al menos, hasta que yo misma me sacara de su alcance. Una tarde, mientras doblaba la ropa en el depa, me cayó encima una verdad casi irónica. Durante años, Simón me acusó de ser fría, distante, incapaz de amar. Pero el amor había sido precisamente la razón por la que me quedé. El amor fue la razón por la que pagué, aguanté, soporté. Si acaso, amé demasiado, con demasiada fuerza, hasta que ya no quedó nada. Y entonces recordé su rostro desmoronándose cuando puse sobre la mesa las fotos de su aventura. Ese fue el momento en que la historia cambió para siempre. Ya no podía pintarme como la villana.
Él se había traicionado solo. La vida se volvió curiosamente sencilla. Seguía cumpliendo plazos, asistiendo a juntas eternas con clientes, pero al final del día volvía a casa en paz. Cenaba sin tensión. Dormí toda la noche. Y al despertar en las mañanas, ya no tenía que prepararme para cualquier nueva exigencia de Simón. Durante meses había cargado esa carpeta como si fuera un escudo. Ahora vivía en un cajón, cerrada. No porque ya no la necesitara, sino porque ya no le temía a la pelea. La batalla estaba ganada. Un sábado me encontré con Brad en un evento de networking. Me vio cerca de la barra y me saludó con la mano. Elena dijo con esa misma sonrisa relajada de siempre. Ven, quiero presentarte a alguien. Por instinto casi me negué. Salir con alguien era lo último en lo que pensaba. Aún seguía desatándome, poco a poco, de casi 2 décadas de silencio y resentimiento. Pero hubo algo en su expresión, una mezcla de orgullo y calidez genuina, que me hizo detenerme. El hombre al que me presentó era alto, con la piel ligeramente curtida por el sol. Su camisa no era de diseñador, pero le quedaba perfecta. Se llamaba James. Era gerente de proyectos en una startup de energías renovables y acababa de regresar de pasar 3 años en Copenhague. Platicamos. Nada profundo. Viajes, el mal café de las aerolíneas, los restaurantes escondidos de la ciudad. Cuando se enteró de que yo trabajaba en finanzas, no hizo chistes sobre impuestos ni me pidió que le arreglara las cuentas en QuickBooks. En cambio, me preguntó: ¿qué es lo que más te gusta de tu trabajo? Sonreí apenas. Que nadie espera que sonría mientras lo hago. Él soltó una risa. Así me siento yo con los presupuestos. Y de pronto, dejó de sentirse como una cita arreglada. Más tarde, esa misma noche, ya de regreso en mi depa, me senté en el balcón a mirar cómo las luces se reflejaban en la marina. Mi celular vibró con un nuevo mensaje. Era de Simón. Esta vez no estaba enojado, ni desesperado, solo roto. Perdón. Debí escucharte. Debí valorarte. Nunca me di cuenta de todo lo que cargabas. Me quedé viendo la pantalla por un largo rato. Entonces escribí una sola línea. No te diste cuenta porque nunca lo intentaste. Presioné enviar. Después borré toda la conversación, no por rencor, sino por paz. El pasado ya estaba cerrado. La casa se había ido. Y por primera vez en años, mi futuro era solo mío. Las semanas comenzaron a doblarse unas sobre otras, como sábanas limpias acomodadas en un cajón, ordenadas, finalmente mías. La euforia alrededor de la venta se desvaneció. El papeleo se fue adelgazando, y lo único que quedó fueron días comunes. El café enfriándose en el balcón, la marina respirando con cada ola, mi bandeja de entrada sonando a lo lejos como una autopista distante. De vez en cuando, surgía un recuerdo, la punzada de una crítica de Haselle, el golpe seco de la decepción de Simón. Pero llegaban como postales de un lugar en el que ya no vivía. Las veía, reconocía la letra, y las dejaba a un lado. No intenté correr hacia una nueva versión de mí. Dejé que el silencio me enseñara. Me mostró la forma de una mañana sin críticas. Me enseñó que me gusta la cama orientada hacia la ventana porque quiero que lo primero que vea al despertar sea el cielo. Me enseñó a ser generosa conmigo misma sin calcular el costo. Algunos fines de semana me quedaba en pijama hasta el mediodía y leía estudios de casos de fraudes contables por puro gusto. Nerd, sí, pero un placer sin disculpas. Otros días caminaba 2 veces el muelle entero, dejando que el viento acomodara el peso en mi pecho en algo más ligero. La gente siempre habla del cierre como una puerta que se azota. Para mí se sintió como muchas ventanas abriéndose al mismo tiempo. Me encontré otra vez con Brad en un evento de beneficencia para becas de pequeños negocios. Estaba rodeado de clientes con sacos impecables y zapatos lustrosos, hablando con ese tono preciso y animado de alguien que está acostumbrado a ganar. Cuando me vio, su sonrisa cambió, suavizándose en algo parecido al respeto. Elena dijo, como si el simple hecho de pronunciar mi nombre confirmara un punto. ¿Te vas a quedar al panel? Tal vez contesté.
Depende de si los bocadillos de verdad cuentan como comida o solo como decoración. Él se rió y luego inclinó la cabeza detrás de mí. Antes de que critiques los canapés, conoce a alguien. James estaba un poco apartado del grupo, con las manos en los bolsillos, con esa postura de alguien que escucha antes de hablar. No estaba demasiado arreglado, y eso me relajó más de lo que esperaba. De cerca noté unas finas líneas de sol marcadas en las comisuras de sus ojos, el tipo de marcas que se ganan trabajando al aire libre, y sonriendo. Hola, dijo. James Sutter. Elena, respondí. Marlo. Brad se alejó como marea que se retira, dejándonos en una especie de cala tranquila en medio del murmullo del salón. Nuestra plática empezó donde empiezan todas las charlas ligeras, vuelos que nunca llegan a tiempo, la mentira del café de cortesía, la rara intimidad de las librerías de aeropuerto. James acababa de regresar de 3 años en Copenhague, donde coordinaba la instalación de parques eólicos. Me describió el sonido de las turbinas de cerca, menos a maquinaria y más a una respiración lenta. Me sorprendí deseando escuchar más. Cuando me preguntó a qué me dedicaba, me preparé para la broma. ¿Me haces mis impuestos? ¿Puedes arreglarle el QuickBooks a mi primo? Pero no. Él dijo. ¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo? No que puedes hacer por mí, sino que amas. Es honesto, respondí después de una pausa. Los números te dicen lo que es verdad, aunque la gente no lo haga. Lo bonito de los datos, dijo, es que perdonan menos mentiras. Seguíamos ahí una hora después, olvidados del panel, cuando me lanzó una pregunta que no pertenece a un evento de networking. ¿Qué es una cosa que quisieras que más gente supiera de ti? Vacío el espacio entre nosotros. No corrí a llenarlo. Observé a un mesero abrirse paso con una charola de mini quiches. Miré el anochecer de la ciudad levantarse en los ventanales como un segundo techo. Y cuando al fin hablé, me sorprendió la precisión con que lo dije. Que no perdono fácilmente. Pero cuando lo hago, nunca olvido lo que pasó. Simplemente dejé de necesitar cargarlo. Él lo pensó, con la mirada firme. ¿Eso es cierre? Negué con la cabeza. No, es mejor. Asintió como si mi respuesta hubiera cambiado algo en el aire que compartíamos. Nos despedimos sin promesas. Se sintió correcto. No hubo intercambio de deudas ni una simetría apresurada. Solo 2 personas saliendo del mismo cuarto por puertas distintas. Los 2 conformes con llevar únicamente lo nuestro. De camino a casa, la ciudad me pareció recién descifrable. Cada cruce peatonal, cada vitrina, cada luz que pasaba de rojo a verde era como una gramática que al fin podía leer. Ya en el departamento, no encendí las luces del techo. Dejé que los reflejos de la marina dibujaran siluetas suaves en las paredes. El silencio tenía esa profundidad de la hora tardía en la que hasta los elevadores suenan como ballenas saliendo a la superficie. Me quedé ahí un momento y pensé, esto es mío. No un premio, no un consuelo, simplemente mío. Entonces fui al cajón. Me había prometido hacer esto cuando el ruido se hubiera ido. La carpeta estaba ahí, como un animal dormido, más gorda que cuando la cargué por primera vez en mi bolso, hinchada de copias, del detrito administrativo de una guerra. Adentro había estados de cuenta, escrituras, recibos de mantenimiento, fotos impresas de un investigador privado que me entregó exactamente lo que pagué. También notas que yo misma escribí después de peleas nocturnas, cada una bengala que me negaba a ver. Guarda pruebas. No discutas sentimientos cuando existen números. Si él quisiera saber la verdad, la pediría. Llevé la carpeta al escritorio, donde esperaba la trituradora. Hasta ahora no había ganado su lugar ahí. Siempre la pensé como una herramienta para publicidad no deseada o garantías caducas. Pero esa noche era un instrumento. Fui metiendo las hojas poco a poco al principio, más como un ritual que como una tarea. La máquina tarareaba su himno sobrio, mordiendo columnas de cifras hasta volverlas confeti. Los estados de cuenta de la hipoteca, que antes marcaban mi miedo y mi disciplina, se transformaron en listones ordenados. Siguieron los recibos de mantenimiento. Aquí una línea sobre el calentador, allá la reparación del techo. Cada tira iba adelgazando el peso de una historia que me conté demasiado tiempo acerca del deber.
Deslicé después las fotos impresas. Por un segundo, la imagen de la mano de Simón rodeando la cintura de una desconocida intentó sostenerse. Pero las cuchillas dieron su suave negativa, y en un instante no tuvo más poder que la propaganda del buzón. No trituraba por coraje. Conservo copias digitales en el archivo de mi abogada, donde están las cosas que necesitan cadena de custodia. No se trataba de pruebas. Se trataba de decidir qué objetos vivirían conmigo y cuáles quedarían en expedientes. No estaba borrando la verdad. Solo la estaba jubilando de su papel como testigo. Para cuando la carpeta quedó vacía, el bote estaba lleno de tiras blancas y delgadas, silenciosas como nevada, más limpias que la memoria. Desenchufé la trituradora y me recargué en la silla, con las palmas tibias de tanto alimentar el papel, un poco sin aliento, como si hubiera bailado. Y claro, había un mensaje de Simón esperándome en el celular. Los viejos reflejos tardan en morir. No lo abrí. No lo necesitaba. Él ya había mandado el único mensaje que importaba cuando, demasiado tarde, me confesó que nunca entendió el esfuerzo que me exigía. El reconocimiento no es reparación. Es solo luz, y la luz sin calor no puede deshacer el invierno. Puse el teléfono boca abajo y no sentí ninguna fuerza jalándome hacia él. Enjuagué un vaso, lo llené con agua tan fría que me heló los dientes, y salí al balcón. El muelle se cosía con el tráfico lento, parejas cargando bolsas de manta del mercado nocturno, un niño sosteniendo una cometa como si el cielo pudiera arrepentirse de recibirla. El viento traía sal y el rumor de lluvia. Pensé en mi primera noche en el hotel, en cómo dormí como alguien dueña de la luna. Sonreí ante lo melodramático de esa imagen, pero acepté que era lo bastante cierto como para guardarlo. Adentro, acomodé la cama a mi manera. La sábana doblada una sola vez, la cobija suelta al pie porque la libertad necesita caer con holgura. Corrí las cortinas, pero dejé una mano de ventana descubierta. En la mañana, la luz me encontraría en los tobillos y treparía despacio. Apagué la lámpara y me quedé de pie en la oscuridad hasta escuchar mi respiración como el sonido más fuerte. No me prometí un futuro más suave. No hice votos de nunca volver a ceder. No redacté listas con las cualidades que exigiría en cualquier hombre que quisiera conocerme ahora. Esos son tratos que hacen quienes todavía no confían en sí mismos. Lo mío fue más sencillo. Decidí que cuando el pasado tocara la puerta porque lo haría, ya que el pasado es astuto y paciente miraría por la mirilla y decidiría cada vez si el visitante merecía un té. La mayoría de los días, sospechaba, dejaría descansar la tetera. Me metí en la cama. Las sábanas tenían esa frescura inicial de hotel, la recompensa del algodón recién tendido. Cerré los ojos y vi el día como una libreta de registros. No como deudas y créditos, no como victorias y pérdidas, sino como apuntes que por fin se equilibraban porque yo había elegido las unidades. Afuera, la marina suspiraba. En algún lugar, una gaviota lanzaba su trompeta ofendida. En otro, alguien abría una puerta que había temido por años. En algún sitio, una vida vieja se aclaraba la garganta para ser archivada. Y en mi cuarto pequeño y en silencio, otra página terminaba de triturarse, invisible, interna, definitiva. Dormí, no como alguien que huye, ni como alguien que celebra un triunfo. Dormí como una mujer que había dejado de negociar consigo misma.